Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación que se han dado cita en este evento bonito que tenemos hoy, en el cual vamos a presentar los resultados de investigación de un proyecto importante, pero también aprovechamos para solventar algunas inquietudes que se han presentado en los medios de comunicación y que se han difundido a través de todas las redes sociales. El problema del recorte presupuestario. Quiero empezar aclarando algunos puntos que creo que son fundamentales para que la ciudadanía entienda qué es lo que realmente está ocurriendo. Hacia el 20 de enero, el Ministerio de Finanzas nos comentó a todo el sistema de educación superior que se iba a dar un recorte de 77 millones de dólares para todo lo que es universidades públicas, cofinanciadas y universidades públicas de postgrado. 77 millones que venían de una proyección que el Ministerio de Finanzas estaba haciendo respecto a la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Nosotros recibimos nuestros fondos de un fondo general que se llama FOPEDEUCO y de algunas otras fuentes. El FOPEDEUCO se nutre de un porcentaje del impuesto a la renta y de un porcentaje del IVA. Entonces el Ministerio de Finanzas lo que hace es hacer una proyección de lo que se va a recaudar en el año 2024 en este caso, y en función de eso el 10% del IVA y el 11% de la renta va al FOPEDEUCO y de ahí se reparte. Cuando nos dijeron que en base a esa proyección el recorte sería de 77 millones, todo el sistema, particularmente rectoras y rectores de las universidades públicas, nos dimos cita con el ministro de Finanzas, conversamos con él, nos dimos cita también con la presidenta de CENESID y le manifestamos que era absolutamente intolerable un recorte de esa magnitud. Esto sucedió hacia el 20 y el día 26 de enero nos comentaron que había una nueva proyección. En base a esta nueva proyección de recaudación de IVA y renta, el recorte bajaría de 77 millones a 4,5 millones. Este es el primer tema que sí vale enfatizar. Fíjense cómo en pocos días la proyección que hace el ministerio cambia, porque es básicamente una proyección. Uno puede ahí jugar un poquito, ¿no es cierto? Entonces bajó de 77 millones a 4,5. Este es el recorte para todas las universidades. Pero en este año, la Universidad Yachay, que es una de las universidades emblemáticas que antes tenía recursos propios directos de los fondos generales del Estado, pasa también a repartirse conjuntamente con las otras universidades el mismo fondo, el FOPEDEUCO. Yachay tiene un presupuesto alrededor de 13 millones. Entonces, la sumatoria de Yachay, 13 millones, más el recorte presupuestario de 4.5, nos da en total casi 17 millones de recorte para todas las universidades públicas del Ecuador. Claro que lo de Yachay no es un recorte, pero sí es una disminución de cuánto se reparte. Con estos antecedentes, entonces, pasa esos fondos a lo que es el CENESID, quien, en base a una serie de indicadores, reparte la plata entre las universidades públicas y cofinanciadas. En ese reparto de indicadores, la Universidad de Cuenca tiene un recorte de 1.4 millones. 1.4, ¿ya? Eso es muy grave. El presupuesto de las universidades en ningún caso puede ser recortado. Creemos y entendemos que Yachay y cualquier otra universidad necesita obviamente sus recursos, pero no pueden todas estas universidades recibir del mismo fondo los recursos. Como decía en otras ocasiones, hay un solo pastel y cada vez lo repartimos para más comensales. En meses anteriores se aprobó también, por ejemplo, la creación de la Universidad de la Policía, y en la aprobación se dice que recibirá los fondos del mismo FOPEDEUCO, es decir, que el siguiente año además tenemos que repartir también a la Universidad de la Policía del mismo fondo. Hasta ahí son los datos reales de nuestro recorte. Ahora, ¿por qué está circulando en medios que tenemos un recorte de entre 19 y 20 millones? Que es lo que obviamente ha generado muchísima inquietud en la ciudadanía. Quiero enfatizar, si en algún momento le quitarían a la Universidad de Cuenca 20 millones de dólares, tendríamos que cerrar la universidad, porque nuestro presupuesto del año anterior fue de 69 millones. Si nos quitarían 20, estamos hablando prácticamente de del 30%. No podríamos seguir teniendo universidad. ¿Qué es lo que pasó? Y en esto sí quiero que los medios me ayuden a difundir. Nosotros al inicio del año 2023 tuvimos 69.509.000 de presupuesto. Al inicio del 24 tenemos 68.084.000 de presupuesto, en base a esto que les digo que tenemos un recorte de 1.4 millones. Pero en el mes de julio del año 2023,
La Universidad de Cuenca hizo gestiones en el Ministerio de Finanzas para que se reconozca una deuda muy grande que tiene el Ministerio de Finanzas con la universidad, una deuda histórica de fondos de autogestión, fondos que la propia universidad ha ido generando a lo largo de los años y que por ABC motivos en los anteriores rectorados no se había consumido. El ministerio reconoció esta deuda, lo cual para nosotros fue excelente que se reconozca que hay una deuda de estos montos. Entonces, para que nos puedan devolver, lo que tiene que hacer el Estado primero es aumentar el techo presupuestario. Para que ustedes me entiendan, 69 millones era nuestra funda con recursos. Para que nos devuelvan los 15, lo que hay que hacer primero es tener una funda más grande. Vacía, sin embargo, más grande. Entonces, eso es el techo presupuestario. Entonces, aumentó el tamaño de esta funda en donde nos ofrecieron colocar 1,5 millones mensual hasta cubrir esta deuda. Lamentablemente, y eso voy a ser enfática, no se nos dio nada, no se nos devolvió nada de esa deuda histórica de autogestión. Sin embargo, sí se creció el tamaño de esta bolsa, llamémoslo así. Es por eso que al final del año 2023 aparecemos con un monto muchísimo mayor de 93 millones. Pero es el tamaño de los 69 millones más nuestros propios fondos de autogestión del año 2023 de 5 millones y más estos 15 millones que era una deuda histórica. Es por eso entonces que cuando tú comparas el presupuesto de finales del 23 aparece 90 millones, pero es porque esta funda creció, esta bolsa creció sin recursos aún. Y si lo comparas con el presupuesto original del 24 aparece este desfase de casi 20 millones. Entonces, ¿cuál es la tarea actual de la universidad? Es que a partir del presupuesto de ahora tenemos que nuevamente hacer la gestión en el Ministerio de Finanzas para que otra vez aumente el tamaño del techo presupuestario y que esta vez sí nos coloque los recursos dentro de esa bolsa más grande para que recuperemos esos fondos de autogestión. Entonces, más bien yo quiero tranquilizar a la ciudadanía, a la comunidad universitaria. El recorte es de 1,4 millones, que es nefasto, obviamente que sí, pero que la Universidad de Cuenca ha protestado, seguirá protestando, pero puede asumir dentro de su planificación del año 23. Y lo que va a hacer en este año es obviamente solicitar que aumente el techo presupuestario, que esta vez sí nos coloquen los recursos que nos deben de autogestión, porque tenemos hermosos proyectos listos para ejecutar. Uno de ellos es el edificio de la calle Bolívar, que como todos ustedes conocen es una estructura que no es decente para nuestra ciudad y que ha estado muchos años ahí estorbando visualmente y funcionalmente a nuestro centro histórico. Tenemos un proyecto ya aprobado por el municipio, aprobado totalmente, listo para construirse, pero necesitamos de esos fondos de autogestión. Tenemos también la Casa Moreno, esta casa hermosa aquí en el Barranco, también proyecto listo, aprobado por el municipio y necesitamos de esos recursos de autogestión para poder complementarlos. Y así también tenemos una planificación de la Facultad de Artes que va a venir aquí en la Avenida Loja, en donde era antes del Tecnológico de Química de nuestra universidad. También está por salir ya la aprobación final en el municipio y tenemos el edificio para la carrera de medicina. Todos estos edificios se tienen que construir con esos recursos que la propia universidad ha generado y que esperamos que en este año sí se haga efectiva esa devolución.